Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Estadística y Probabilidad. El día de hoy hablaremos de distribuciones de probabilidad continuas. Diremos por lo pronto que si tenemos X, ya sabemos que X mayúscula es una variable aleatoria, pero en este caso el conjunto de las imágenes de esa variable aleatoria va a ser un conjunto continuo de números reales, tal que para la variable aleatoria en el intervalo AB, esta o cada uno de los valores de esta posee una probabilidad dada por la siguiente expresión que está aquí, donde esta cantidad que está dentro del integrando ρ se define como función de distribución de x o la función de densidad de la variable aleatoria. Nosotros tenemos que la probabilidad, definiéndola de esta manera, cumple con las dos propiedades que nosotros ya habíamos visto en videos anteriores, y era que la probabilidad tiene que ser mayor o igual que 0 y que la suma de todas las densidades de probabilidad va a ser igual a 1. Lo que nosotros estamos diciendo realmente aquí con esta integral de la densidad de probabilidad es que vamos a calcular la probabilidad como el área bajo una curva determinada, siendo esta curva que se encuentra acá la función de distribución o función de densidad. De la misma manera que nosotros definimos la esperanza o el valor medio, o como yo acostumbro a decir, el valor más probable de la variable aleatoria, y la varianza para el caso en el cual tenemos distribuciones de probabilidades discretas, acá se va a definir, digamos, de una forma muy similar, salvo que en vez de tener una sumatoria, tendríamos una integral como suma para todos los valores de este continuo. Por lo tanto, la esperanza será esta primera parte que está acá y la varianza esta segunda parte que está acá respectivamente. La cuestión aquí con la varianza, miren que el menos la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado no hace parte de la integral. Obviamente todos estos cálculos se hacen dentro de un intervalo, o sea que cuando yo quiero calcular la probabilidad de obtener un cierto valor, tengo que hacerlo dentro de un subintervalo de este que se encuentra acá. Y aquí no tendríamos probabilidades para un solo valor exactamente, porque el área bajo la curva de ese solo valor sería 0. Digamos, si quiero calcular la integral desde 5 a 5. Obviamente en el caso en el cual la integral exista, pues el área va a ser 0, porque no voy a tener área bajo la curva. En próximos videos yo les mostraré cómo realizar cálculos de probabilidades para un determinado valor, teniendo en cuenta las fronteras de clase, digamos, asociándolo con lo que veíamos al inicio del curso. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, cómo funciona esto. Supongamos que tenemos una densidad de probabilidad dada por esta función por partes. Tenemos que en el intervalo 0, 1, la densidad de probabilidad es 2x y es 0 en otro caso. Ahora, miremos que esta densidad de probabilidad dentro del intervalo 0, 1 da que, o nos da como resultado que la integral desde 0 a 1, porque nuestro intervalo de interés, ahora hablo de este otro intervalo, va a dar igual a 1. Es decir, que esta es realmente una densidad de probabilidad. Ahora, ¿por qué no realicé la integración desde menos infinito a infinito, suponiendo que x sea una variable que recorra todos los números reales? La cuestión es que si yo quiero realizar esa integral, debo darme cuenta que se debe partir en tres integrales. Una que vaya desde menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito, donde la primera y última integral se van a anular porque la densidad de probabilidad es 0. Por eso no realicé esa integral acá. Ahora, supongamos que quiero calcular el valor más probable de x, de la variable aleatoria. Entonces, aquí simplemente se multiplica x por la densidad de probabilidad y se integra en el intervalo de interés. Por lo tanto, si nosotros realizamos esta integral que se encuentra por acá y evaluamos en los límites de integración entre 0 y 1, me da que el valor más probable de la variable aleatoria es igual a 2 tercios. Y miren que 2 tercios se encuentra dentro del intervalo 0, 1, como tiene que ser. Por otra parte, calculemos la varianza. Si nosotros vamos a calcular la varianza, recordemos que lo vamos a calcular de esta manera, o sea que la integral, vamos a resolver primero la integral, por eso lo coloco en amarillo, y al resolver la integral me da un medio. Por lo tanto, al tener en cuenta que el valor más probable de x me dio 2 tercios, el cual voy a colocar acá, la varianza me da como resultado un medio
menos el cuadrado del valor esperado de x, el cual sería 2/3, y esto me da como resultado un 18avos. Ahora bien, la desviación estándar no sería más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí definiríamos la desviación estándar como lo hicimos en el caso de distribuciones de probabilidades discretas. Ahora supongamos un ejemplo un poco más llamativo. Supongamos que queremos calcular la probabilidad de obtener valores de la variable aleatoria en el intervalo 1 medio 1 o de la misma manera, o dicho de otra forma, 0.5 hasta 1. Entonces, para calcular la probabilidad de obtener esos valores de x, calculamos el área bajo la curva, 2x, pero integrando desde 0.5 hasta 1. Por lo tanto, la probabilidad de obtener esa variable aleatoria será esta integral que está aquí, y evaluando en los límites de integración entre 1 medio y 1, me da como resultado que la probabilidad de obtener los valores de la variable aleatoria entre 1 medio y 1 o entre 0.5 y 1 es igual a 3/4. Miremos el segundo ejemplo. Supongamos que yo tengo un electrón o una partícula dentro de unas paredes de energía, llamémosla así, y vamos a calcular la probabilidad de encontrar esa partícula dentro de esta caja. Supongamos que las regiones que están en azul son barreras de energía, las cuales harían que el electrón se confine dentro de esta cajita que está acá. Esto es un modelo unidimensional. Entonces, uno puede demostrar que la función que representa el estado de esta partícula dentro de la caja que se encuentra acá está dada por esta expresión que aparece aquí, donde x pertenece obviamente al intervalo 0L y n es un número natural cualquiera. Aquí decimos que x pertenece al intervalo 0L porque estas barreras de potencial, como dije, hacen que el electrón solamente se encuentre dentro del intervalo 0L. Él no puede atravesar esas paredes. Por lo tanto, nosotros diremos que x es la posición de la partícula y que los valores de esas posiciones, de todas las posiciones que se encuentran entre 0 y L, son aquellos valores de la variable aleatoria continua x, la cual estarán relacionadas con las posiciones de la partícula obviamente. Y cada una de las posiciones de la partícula dentro del intervalo 0L serán los eventos de la variable aleatoria x mayúscula. Esta función que nosotros tenemos aquí va a tener una característica interesante, que la integral entre 0 y L del cuadrado de esta cantidad que está aquí da igual a 1. Y por otra parte, al estar esta cantidad al cuadrado, siempre va a ser positiva. Es decir, cumple con estas dos propiedades que se encuentran acá. Por lo tanto, el cuadrado de esta función que aparece acá, que en mecánica cuántica se conoce como función de onda, va a estar relacionada con la probabilidad, definiéndola, ya que está dentro de una integral, como una densidad de probabilidad. Ahora, una pregunta natural sería, si esta cantidad que está aquí al cuadrado obviamente representa una densidad de probabilidad dentro del intervalo 0L, entonces, ¿cuál será el valor más probable, el valor esperado, la media o la esperanza de encontrar a la partícula dentro de la caja? Es decir, ¿cuál sería esta integral que aparece acá? Entonces, si nosotros resolvemos esta integral, calcularíamos cuál es el valor que esperaríamos que en diversos experimentos sea más probable de encontrar la partícula dentro del intervalo 0L. Entonces, lo que haremos nosotros sería reemplazar esta cantidad que está aquí, solo que al cuadrado, y solucionar la integral. Esta integral es sencilla de resolver. Aquí básicamente reemplazamos el seno cuadrado por 1 menos coseno de 2 veces la cantidad que está aquí sobre 2, y luego se hace integración por partes, dando como resultado esta expresión que aparece acá. Si no recuerdas cómo se calculan este tipo de integrales o no has visto integrales, te invito a que veas los videos del curso de cálculo integral, los cuales se encuentran dentro de este mismo canal. Espero los disfrutes también. Por otra parte, dado que esta expresión que aparece acá depende de n, siendo, recuerden, n pertenece a los naturales, nosotros podemos decir que esta cantidad que está acá, para cualquier valor de n, tiene valores 0 y 1 respectivamente. Por lo tanto, miren que esta cantidad que está aquí daría 0, y esta cantidad que está entre corchetes también daría 0 porque 1 menos 1, 0, dando como resultado finalmente que solo L cuadrado sobre 2 sería
lo único que sobrevive de los términos que se encuentran entre paréntesis. Por lo tanto, el valor más probable en cuanto a las posiciones de encontrar a la partícula dentro de la caja será L medios. ¿Qué significa esto? Que si yo realizo una cierta cantidad de experimentos, supongamos 1000 experimentos, en la mayoría de ellos la partícula se encontrará en L medios. Es decir, digamos que un 80% de esos experimentos la partícula se va a encontrar en esta posición. Van a haber algunas posiciones en las que la partícula esté alrededor de 0, otras que se encuentra alrededor de L con muy baja probabilidad, pero se encontrarían ahí en uno que otro experimento. Pero digamos que en un 80-90% la partícula se encontraría en L medios. Espero que hayas disfrutado el video de hoy. Si no te has suscrito, suscríbete, compártelo. Y no siendo más por el día de hoy, nos vemos en el próximo video del curso. Saludos, chao.